Muy bien, hermanos, vamos a compartir palabra en esta hora y vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Estamos en una serie de sermones en la carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa, una iglesia que está siendo dispersa, una iglesia que está padeciendo persecución, una iglesia que está sufriendo. Entonces vamos allá, primera de Pedro, capítulo 3, y la semana pasada vimos la vida que debe llevar todo creyente y fue la primera parte. Ahora vamos a ver la vida que debe llevar todo creyente, la segunda parte. ¿Va? Entonces vamos a continuar ahí y quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 3 para leer los versículos del 13 al 22. Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3 del 13 al 22. Y lo iré leyendo conforme vaya sacando las enseñanzas. Y la primera enseñanza, hoy traigo 3 enseñanzas para ustedes, 3 breves enseñanzas. Y vamos a ir a 1 Pedro 3. Y la primera enseñanza la encontramos en los versículos 13 y 14. Y dice así. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Así continúa Pedro, iba a decir inicia, pero no inicia, continúa, porque la semana pasada vimos 4 enseñanzas a nuestra vida sobre la vida que debe llevar todo creyente y hoy concluimos con 3 más. Padre, en esta hora en tus manos estamos, gracias por la oportunidad, la bendición de poder compartir palabra en este momento, orando como siempre, tanto en los devocionales como en este momento, orando para que siempre esta palabra sea de utilidad y bendición, de enseñanza a la vida de mis hermanos, amigos, pero sobre todo, que lo que vamos a aprender lo pongamos en práctica. Que el Espíritu Santo en este momento redarguya, haga mella, Señor, en nuestra vida y cambies lo que tengamos que cambiar para edificación de tu iglesia, para edificación de nuestra vida, para edificación de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la primera enseñanza, vamos de lleno a la primera enseñanza, y es la vida que debe llevar todo creyente. Y la primera enseñanza es, la vida que debe llevar es una vida sin temor. Una vida sin temor. Dice ahí, ¿verdad? Los versículos 13 y 14, nuevamente dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño? Escuchen la pregunta que hace Pedro. Dice, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar o ni se dejen amedrentar. Muy bien. La primera enseñanza, la vida que debe llevar todo creyente es una vida sin temor. Una vida sin temor. Si leemos bien, porque Pedro hace la pregunta, dice, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien o si se esfuerzan por hacer el bueno? Ahora, nuestra lógica es nadie. Nuestra lógica a responder a esta pregunta es, pues nadie nos va a hacer daño. Pero déjeme decirle que si leemos bien, Pedro no dice que nadie nos hará daño. La palabra es lastimar. Pedro no está diciendo nadie, no, él está haciendo la pregunta, dice, ¿quién? Dice, ahora bien, dice el apóstol Pedro, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? La verdad es que él no responde la pregunta. Él no la responde, nada más la lanza, pero nuestra lógica es, pues nadie, pero no está diciendo eso. Pedro no está diciendo que nadie nos hará daño, Pedro no está diciendo que nadie nos va a lastimar, eso no es lo que dice la palabra. Todo parece ser que sin duda podemos sufrir por ser justos, pero la enseñanza en medio de esta situación es a no temer, dice así es como termina el apóstol, dice, les invito a no temer. Dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, no se dejen amedrentar. Entonces, hermano, amigo, por hacer el bien incluso podemos sufrir, por hacer cosas buenas incluso podemos sufrir, y tenemos el ejemplo de ejemplos, que es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Déjenme, me regreso aquí al Face, porque luego de repente no sé qué pasa, el celular me saca del en vivo, estoy también de repente al pendiente de los hermanos que están ahí. Entonces Pedro no está diciendo nadie les va a hacer daño, eso no dice, solamente lanza la pregunta, y eso es lo que nos enseña. La enseñanza aquí en medio de esto es
a no temer, a no dejarnos asustar. Ahora, la palabra asustar, porque él dice, no se dejen asustar. Así termina, por lo menos en mi versión, o amedrentar. No sé cómo lo diga la Reina Valera 60, pero la palabra asustar en el griego, en su idioma original, la palabra es remover. Entonces, bien podríamos leer, dice el apóstol, no teman lo que ellos temen, no teman lo que ellos temen, ni se dejen remover. Ahora, ¿por qué remover? Porque cuando la gente es lastimada o cuando la gente sufre, su fe puede, tiene el riesgo de que su fe pueda removerse, puede correr el riesgo de que su fe, ¿verdad?, pueda moverse, tambalearse, moverse. Entonces la palabra en realidad se traduce como asustar, pero la palabra en realidad es remover. Entonces, hermano amigo, la pregunta, como dice Pedro, ¿quién nos va a hacer daño? Pues no sabemos quién nos puede hacer daño en realidad. Ahorita, hermanos, sin duda estamos sufriendo, sin duda el cristianismo está sufriendo daños. ¿Daños de cuáles? ¿O como cuáles? Estamos sufriendo la enfermedad. El cristiano no está exento de la enfermedad, el cristiano no está exento de la muerte, el cristiano no está exento de que obviamente haga el bien y sea sin duda lacerado verbalmente, criticado, golpeados también. ¿Cuántos mártires siguen habiendo hoy en el cristianismo? Entonces, en medio de todo esto y añadirle la pandemia, y hace rato, ¿verdad?, alguien pedía oración, no recuerdo quién pedía oración por alguna amistad o familiar, de que no sabía, creo que Max, de que no sabían si era COVID, si era chikungunya o si era Zika o lo que sea. No somos exentos, hermanos. Estamos en este mundo pecador, en este mundo donde hay enfermedad, en este mundo caído. Entonces, ¿quién nos puede hacer daño? No sabemos por dónde nos puede llegar, no sabemos de dónde nos puede en realidad caer algún tipo de enfermedad, algún accidente, no sabemos, pero la invitación es a no temer. Entonces, la vida que debe llevar todo creyente primero es una vida, o más bien la continuación es una vida sin temor. Sí está el virus allá afuera, pero le digo algo, yo no tengo temor, francamente, yo no tengo temor. Ahora, como lo he dicho varias veces, sí, pastor, como usted está joven, entre comillas, ¿no? Ya voy para los 40, sí, como usted no tiene diabetes, no es hipertenso, no es, pues será el sereno. Yo entiendo, ¿verdad?, algunos en su situación, pero yo estoy confiado en el Señor. Si me llega a dar, bueno, pues yo trato de hacer lo posible, salir con mi careta, con mi cubrebocas, salir solamente lo necesario, pero no tengo temor. Es más, si me da, no tengo temor. Si en la soberana voluntad del Señor llega a darme algún tipo de cáncer o algo así, yo no tengo temor en realidad, porque yo vivo confiado en el Señor y todos debemos vivir, hermanos, sin duda confiados en el Señor. Debemos vivir en confianza en Él, debemos vivir sin temor. Entonces, la palabra en griego es asustar. La palabra asustar se traduce o debe traducirse en su idioma original, que es remover. Por lo tanto, hermanos, si tú no quieres que tu vida sea removida cuando venga una crisis, cuando venga una enfermedad, cuando venga la muerte, tal vez llegue de un ser querido, tu fe no debe ser removida, porque tú vives una vida sin temor. Y ya no llegué al punto, pero ¿cómo podemos vivir una vida sin temor? Pues parte, hermanos, de dos cosas. La primera, de una relación personal buena con nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda sería que la confianza debe de estar puesta en Él a pesar de cualquier situación. Muy bien. Entonces, esa es la primera enseñanza, la vida que debe llevar todo creyente, una vida sin temor. La segunda enseñanza es la siguiente. Del 15 al 17, dice así, del 15 al 17, dice, más bien, honren en su corazón, otra vez, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar o remover, como ya vimos. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Eso nos dice ahí Pedro en los versículos desde el 15 hasta el 17. Muy bien.
La segunda enseñanza es la siguiente: la vida que debe llevar todo creyente es una vida para honrar a Cristo. Una vida para honrar a Cristo. La manera en cómo podemos vencer los temores en nuestra vida es dándole a Cristo el lugar que le corresponde. ¿Y qué lugar le estamos dando a Jesucristo? La manera en cómo podemos vencer los temores en nuestra vida es dándole a Cristo el lugar que le corresponde. Si honramos a Cristo, hermanos, amigos, si honramos a Cristo, estaremos preparados para compartir nuestra esperanza. Estaremos preparados para hacerlo de la mejor manera. Estaremos incluso preparados para aceptar la voluntad de Dios, aunque nos duela, aunque no la entendamos, aunque lloremos. Estaremos preparados para aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues honrando a Cristo. Otra vez, la manera en cómo podemos vencer los temores en nuestra vida es dándole a Cristo el lugar que sin duda le corresponde a Él. Sufrir persecución por la justicia conforme a la voluntad de Dios es completamente distinto a comparecer en un juicio por un delito. Eso es muy distinto. Por eso Pedro, ¿verdad? En este versículo, por lo menos en el versículo 17 termina, dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, por eso te pongo aquí, una cosa es sufrir conforme a la voluntad de Dios a comparecer en un juicio porque en realidad te lo mereces, porque fuiste un rebelde, porque hiciste algo, porque robaste, no sé. El punto es que por algún juicio puedes ir y caer a la cárcel, preso por alguna estafa, por alguna tranza, por hacer daño a una persona, una propiedad, no sé. Entonces, por eso es interesante sufrir persecución por la justicia conforme a la voluntad de Dios. Es distinto a comparecer en un juicio por un delito. Entonces, tú y yo debemos de honrar a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a honrar? Porque una cosa es que lo honremos de labios, o una cosa es que lo honremos de dientes para afuera, como decimos, pero otra cosa es que nuestra vida incluso demuestre que estás honrando al Señor. Tu vida debe demostrar que en realidad honras al Señor. Eso es el secreto de este asunto, porque tú puedes hablar, tú puedes decir cuánta cosa y media del Señor y puedes decir incluso que lo honras, pero si tu vida no demuestra eso, vamos mal. Ahora, aquí nos habla, estos versículos también nos hablan del sufrimiento. Y no nos está hablando del sufrimiento de Cristo, ahorita vamos a ir para allá, nos está hablando del sufrimiento posible que puede tener el cristiano. Por eso regreso a la pregunta del principio: ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Pues es que a lo mejor no es que nos hagan daño, pero seguramente de alguna o de otra manera, por eso pone aquí Pedro, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir. Dice Pedro, honren siempre, honren que al Señor en su corazón, a Cristo, dice como Señor, dice honren en su corazón a Cristo, y no se detiene ahí, dice honren a Cristo como Señor, es decir, como el dueño de tu vida, como aquel de tu vida está sometida, entregada a Él, no nada más honren en su corazón a Cristo, no, y añade como Señor. Entonces esa es la acción, cómo debemos de hacerlo, sin duda, como viendo a Cristo como nuestro Señor. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo ves tú a Cristo? ¿Cómo ves tú a Cristo? Porque a veces nada más tenemos a nuestro Señor aquí en un pedestal, todo bien, porque todo te va bien, y un amoroso y misericordioso, ajá, pero cuando estás sufriendo, ¿cómo vemos a Jesucristo? Debes de honrarlo. Debes de honrarlo, pase lo que pase. Debemos darle, por eso siempre en mis oraciones, siempre digo, Señor, te damos toda honra y gloria. Por lo menos hablo de mí, aunque hablo en plural. Pero yo no sé qué esté pasando por tu mente o por tu corazón cuando lloro de esa manera. El sufrimiento de Cristo le llevó al Padre. Así también nuestros sufrimientos nos deben de llevar al Padre. Lo que Pedro presenta es que aun cuando el cristiano se vea
obligado a sufrir injustamente, porque no me diga que no es injusto sufrir por cosas que haces bien. Por eso dice Pedro, si es la voluntad de Dios, más vale que sufras por hacer el bien. No que estés sufriendo porque en realidad te lo merezcas. Entonces el sufrimiento es parte de la vida del cristiano, el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios en la vida del cristiano, en la vida del creyente. ¿Por qué es la voluntad de Dios? Porque fue la voluntad también que Cristo padeciese. Que Cristo padeciese. Entonces, por eso te llevo el sufrimiento de Cristo, le lleva al Padre. Así también nuestros sufrimientos nos deben llevar a Él. Pero ¿qué pasa en nuestros sufrimientos? Tu fe merma o se remueve, como vimos, y te alejas del Señor, te enojas con el Señor, y quién sabe qué pensamientos más pasen en contra del Señor. Ahora, no critiquemos, no juzguemos a los que en ocasiones hacen eso, hermano. Porque somos muy dados a decir, yo no sé por qué se aleja del Señor, yo no sé por qué es así, yo no sé por qué ahora su fe es movida, porque tú no has sufrido. La respuesta es porque tú no has sufrido lo que él está sufriendo. Entonces somos muy dados a criticar, ¿sabes? Nos hemos hecho muy insensibles. Nos hemos hecho muy insensibles y debemos tener cuidado con eso. La Biblia nos enseña a llorar con los que lloran, reír con los que ríen, gozar con los que se gozan. A mí me duele la situación de mi amigo Luis, cuatro familiares, hermano, en un mes. En menos de un mes fallecieron 4 de sus seres queridos, su papá, su mamá, su tía, su abuela. Él es hijo único. Yo no entiendo su situación, pero una cosa sí sé, el hermano está sufriendo. Y a mí me duele su situación, la verdad. A veces nos hacemos tan insensibles al sufrimiento de los demás. Entonces nuestros sufrimientos incluso deben llevarnos al Señor, deben acercarnos al Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones nosotros mismos nos alejamos en medio de ese sufrimiento. Lo que Pedro presenta es que aun cuando el cristiano se ve obligado a sufrir injustamente por su fe, no está haciendo más que recorrer el camino que anduvo su Señor y Salvador. Te lo repito. Lo que Pedro presenta es que aun cuando el cristiano se ve obligado a sufrir injustamente por su fe, no está haciendo más que recorrer el camino que anduvo su Señor y Salvador. El cristiano que sufre debe siempre recordar que tiene un Cristo que sufrió, que tiene un Señor que sufrió. El Nuevo Testamento está totalmente seguro de que algo sucedió en la cruz que no ha de suceder nunca más ya, y que allí el pecado fue derrotado definitivamente. Dios trató en la cruz con el pecado humano de una manera adecuada para todos los pecados, para todos los hombres, para todos los tiempos, por medio de Cristo, nuestro Cristo, el que sufrió. Iba a decir el Cristo sufriente, pero Cristo ya no está sufriendo, pero sufrió, sin duda. Sufrió la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo. Ahora, se nos enseña que debemos compartir nuestra esperanza en Cristo. Y porque es lo que dice el apóstol Pedro, que debemos de compartir nuestra esperanza. Dice el versículo 16, ¿dónde estoy aquí? 15. Dice, más bien honren en su corazón, o sea, ese asunto de más bien, lo que está diciendo es, noten, porque recuerda que la primera enseñanza fue a que no debemos temer. Entonces Pedro dice, en lugar de temer, más bien debes honrar a Cristo. Por eso inicié diciéndote en esta enseñanza que para que se vaya el temor de tu vida, debes honrar al Señor y amarle, porque el perfecto amor echa fuera todo temor o echa fuera el temor. Entonces nos dice aquí en el versículo 15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida de la razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Cheque cómo dice Pedro, para los que hablan mal de lo bien que hacen. No está diciendo para los que hablan mal de lo mal que haces, porque algunos sí se comportan mal. Eso no entra aquí. Que una cosa es que te critiquen y que la gente ande de habladora porque en realidad te estás portando mal, porque en realidad tu vida no da muestra de que estás honrando al Señor, a que de veras hablen mal porque les caes gordo del bien que haces. Eso es completamente distinto.
Eso es completamente distinto. Ahora, se nos enseña que debemos compartir nuestra esperanza en Cristo y por ello se nos enseña que debemos estar, ¿qué? Siempre preparado para hacerlo. No dice en algunas ocasiones, dice siempre preparados. Ahora, ¿qué esperanza, hermanos? Pues la esperanza en Cristo, nuestra fe. A eso se refiere. Si no, pues ¿qué compartimos? ¿Qué estamos compartiendo? Dice, estén siempre preparados. No dice nada más en los funerales. No dice cuando sea el tiempo adecuado. No, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero para eso siempre debes estar preparado. Entonces, si no estás preparado, pues ¿cómo vas a hacerlo ahora? ¿Por qué no estás preparado? Porque no te relacionas con el Señor, porque no conoces al Señor, porque no sabes qué onda con tu fe, o porque a lo mejor tu fe está tambaleando, o porque tienes dudas del cristianismo, o porque tienes dudas de la resurrección, o porque tienes dudas si en realidad existió el Jesús histórico, que está muy de moda. Tienes que seguir aprendiendo, hermano. Tienes que seguir aprendiendo. Ayer convoqué solamente a algunos hermanos de la iglesia a una breve capacitación de 1 hora, hora y media. Quería que vieran algo y que aprendieran algo. Y nos pasaron un video de John Maxwell, que por ahí lo tengo y se los voy a compartir abiertamente a nuestro grupo de la iglesia. No lo voy a poner en el Facebook, pero lo voy a poner en el grupo de nuestra iglesia, porque quiero que entendamos algunas cosas que necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Si tú no estás preparado, es porque no estás creciendo, es porque estás estancado. No hay otra razón, perdón. No encuentro otra razón. Es porque no oras al Señor, porque no meditas en su palabra, porque no estás leyendo incluso a lo mejor otros libros. Ahora yo sé, todos tenemos tareas, tenemos cosas pendientes, pero necesitamos seguir creciendo en nuestra vida. Si no, ¿cómo vas a estar preparado? ¿Cómo vas a estar preparado? Entonces dice que siempre debemos estar preparados para hacerlo. Entonces, lo primero que inicia, si queremos compartir nuestra esperanza en Cristo, por lo menos nos dice dos cosas. La primera, que debemos de estar preparados. Y la segunda, cómo debemos de compartir esta esperanza, cómo debemos de compartir de Jesucristo, cómo debemos de compartir esta fe. Entiéndase eso a nivel global. Ahora Pedro nos dice cómo, se nos va a enseñar cómo debemos hacerlo y nos dice de lo siguiente, cómo debemos de compartir esta esperanza con gentileza y respeto y conciencia limpia. Porque así dice el apóstol. Dice ahí, ¿verdad? El apóstol dice, pero háganlo, al asunto de compartir la esperanza, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Manteniendo la conciencia limpia. Entonces, Pedro nos enseña que la esperanza, nuestra fe, el evangelio, la palabra del Señor, compartir de Jesucristo, ¿cómo debemos de hacerlo? Con gentileza y respeto. A veces, hermanos, queremos forzar a la gente. Miren, voy a poner, yo tengo aquí mi anillo de casado. En este dedo no me cabe, obviamente. No es el dedo anular, como le llamamos, pero le digo algo, este es un ejemplo de cómo algunos quieren compartir el evangelio. ¿Te das cuenta? No, hermano, es con gentileza. Es con gentileza, no a lo bruto. A veces hasta nos enojamos. Es que este no cree igual que yo y no sé qué. No, ¿para qué nos enojamos? No, es con gentileza y respeto. A veces entramos en discusiones hasta teológicas con gentileza y respeto, hermanos. En ocasiones hemos perdido eso. Y luego añade con conciencia limpia. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con el buen testimonio, hermano? Ay, no, es que no le voy a compartir porque aquella vez yo recuerdo que él me vio agarrando o peleando con una señora. ¿Entiendes? Pues con conciencia limpia. Por eso, hermanos, debemos de comportarnos de la mejor manera. De la mejor manera. Porque a veces de una u otra manera nos estallamos con la gente de afuera porque nos enojamos, porque somos desesperados, porque somos imprudentes, porque ya respondimos, porque fuimos groseros, y de repente que alguien llegue así, le compartas de Cristo y que te diga, no, hombre, que me vas a compartir si te vi aquella vez. Entonces, gentileza, quieres compartir tu fe, quieres compartir esta esperanza, hazlo con gentileza, respeto y conciencia limpia. Que no quiere que Dios te bendiga, que no cree como tú, que Dios te bendiga, cuídate mucho, somos hermanos, o
o si no quieres ser mi hermano, está bien, adelante. Pero siempre debemos de estar preparados y debemos de compartirlo con gentileza y respeto y con conciencia limpia, es decir, buen testimonio. Y el resultado de esto será sin duda que los que hablan mal de ti por hacer el bien, pues final de cuentas se van a quedar callados porque no va a haber absolutamente nada de qué acusarte. Y eso es lo que pasó con Cristo, no había nada de qué acusarlo, nada más estaban esperando tantito que abriera su boca para condenarlo. ¿Te das cuenta? Es más, vamos a ese momento de la historia en donde Jesucristo está frente al Sanedrín, frente al sumo sacerdote, y prácticamente el sacerdote le está diciendo, ya, dinos si tú eres el Cristo, hombre, ¿qué tanto? Estoy parafraseando toda la situación en el momento, y entonces él le obliga a Jesucristo, ya, dinos si tú eres, y Jesucristo dice, tú lo has dicho. O sea, con eso le está diciendo, sí, ahí está, dice, habló, y rasgó sus vestiduras, y es digno, o sea, con un par de palabras que él dijo, fue condenado. Hay gente que nada más está esperando que tú y yo hablemos para condenarnos, para criticarnos, para hablar mal de nosotros. Está esperando, nada más así. Están esperando. No, hermanos. Debemos de, sin duda, ser de conciencia limpia, tener un buen testimonio para que los que hablen, oye, que supe que hablaron. Pues sí, pero no es verdad. ¿Sale? Y aquí el dicho muy común, como dicen, y tan vulgar, el que nada debe, nada teme. Muy bien. Con eso termino, ¿eh? Vaya versículo bíblico. Muy bien. Vamos del 18 al 22 y con esta última enseñanza concluyo. Preciosa enseñanza también aquí. Preste atención a lo que sigue. Del 18 al 22 se lo leo. Dice así. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Muy bien, y una última enseñanza aquí. Hemos visto dos. La vida que debe llevar todo creyente es una vida sin temor, una vida para honrar a Cristo. Y obviamente cuando usted comparte su esperanza, su fe, su testimonio, está honrando al Señor. Y una última enseñanza, una vida recordando la expiación de Cristo. Una vida recordando la expiación de Cristo. Sin entrar en tanta definición teológica, la expiación es que alguien sufre un castigo por haber cometido una falta o culpa. Cristo fue el chivo expiatorio por nosotros. Ahora, ¿cuál culpa, pastor? Pues ninguna más que la nuestra, porque él no tenía ninguna culpa, él fue pecado, por eso él fue el cordero perfecto, el cordero inmolado, el cordero pascual, el cordero que no tenía defecto, el cordero sin mancha. Es Jesucristo. Él fue el chivo expiatorio por nosotros. ¿Y por qué expiatorio? Porque otra vez la expiación es que alguien sufre un castigo por haber cometido una falta o culpa, pero esa falta que él llevó a la cruz fue la nuestra. Ese pecado que él llevó a la cruz por todas las generaciones, presentes y futuras y pasadas, fue él ahí en la cruz. Ahora, la palabra, porque fíjense ahí cómo nos dice el apóstol Pedro, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, obviamente el justo es él y los injustos somos nosotros, dice, el justo
por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Esta palabra de llevarlos tiene un sentido doble, un sentido judío y un sentido griego para los de su tiempo. Es decir, un sentido del pasado y un sentido del presente y futuro. O sea, yo me atrevo a decir es más un sentido triple, pero bueno, eso es en cuestión de tiempo, presente, pasado y futuro. Pero tiene un sentido judío y un sentido griego la palabra llevarnos, porque dice Pedro que con lo que hizo Cristo, dice, nos llevó, dice, a fin de llevarlos a ustedes, ¿a quién? A Dios. A Dios, muy bien. Esta palabra tiene de llevarnos o de llevarlos, tiene doble sentido, judío y griego. Por el lado judío, tiene que ver con el asunto sacerdotal. ¿Te acuerdas lo que hacía el sacerdote y lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote, es decir, los que no eran sacerdotes podían llegar hasta cierta área del templo. Los que eran sacerdotes llegaban a cierta área. Y los que eran sumos sacerdotes llegaban más adelante hasta el lugar santísimo en donde estaba la presencia o el arca del Señor, que se simbolizaba obviamente la presencia del Señor. No es que literalmente ya estuviera, porque el Señor es, lo sabemos, omnipresente, pero el arca simbolizaba la presencia ahí del Señor. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Entonces, en el sentido judío, ahora Cristo nos lleva a la presencia del Padre mismo. Por el lado griego, como por el lado griego tiene la intención de un derecho de acceso o un derecho a introducir. En el Salón de los Reyes había un oficial llamado prosagogeus, que de hecho esa es la palabra en griego para lo que nos dice Pedro, que el Señor nos saque y se nos ha de llevar o llevarlos. La palabra es esta precisamente, que tiene que ver con prosegau. Entonces es esta persona, y esto es real, en el Salón de los Reyes había un oficial llamado prosagogeus, el introductor, el que permite el acceso. ¿Cuál era su función? Su función era decidir quién podía ser admitido a la presencia del rey y quién no. Esa era la función del prosagogeus. Y la palabra en griego tiene que ver con esta palabra. Es interesante. Entonces, él tenía el derecho, o él tenía, digamos, por así decirlo, la llave de ¿qué quieres con el rey? No, pues no, tú no pasas, tú sí pasas, tú sí, tú no, tú sí. Entonces, esa es la intención. Entonces, esa era la tarea de él, como si dijéramos, tenía las llaves de acceso. Por lo tanto, hermanos, iglesia, amigos, es decir, ahora, por medio de Cristo, podemos acceder al Padre. Por medio de Cristo podemos ahora introducirnos al Padre, pero no nada más a eso. Ahora, por medio de Cristo, podemos acceder o introducir a la gracia, podemos acceder o introducirnos al perdón, podemos acceder o introducirnos a la salvación, podemos acceder o introducirnos a la justificación, a la presencia misma del Señor. Cristo nos da ese derecho, no requerimos más ningún sacerdote más que la obra preciosa de Jesucristo. Qué hermosa palabra de llevarnos todo lo que podemos aprender de una simple, entre comillas, palabra. Entonces, es lo que hace Jesucristo hoy en día y está haciendo. Ahora hay otro pasaje aquí, hay un pasaje aquí complicado. Dicen los teólogos que es de los más complicados en la Biblia, o uno de los más complicados. Pero bueno, recuerda que la enseñanza es recordar la expiación de Cristo. Entonces, todo esto que te acabo de compartir es por lo que hizo Jesucristo. Ahora lo siguiente, en cuanto a que descendió a las profundidades, la Reina Valera 60, si no me equivoco, lo traduce como infierno. No debe ser traducido como infierno. La traducción correcta debe ser profundidades o Hades o lugar de los muertos. Es la traducción que debe ir. Pero bueno, hay varias posturas al respecto y se las voy a comentar, que se refiere a Enoc y no a Cristo, porque hay una, no, creo que no es evangelio, pero es el libro de Enoc, que Enoc, pues el Enoc que Dios se llevó, recuerda usted allá en Génesis, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, en un libro apócrifo de Enoc, supuestamente, se nos enseña que Dios le dice a Enoc que vaya a mandarle mensaje a los ángeles caídos, los de Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, que son esos ángeles caídos, no son los hijos de Set, porque algunos piensan eso, no, pues usted puede creer eso si quiere, pero bueno, el punto es que manda a Enoc, supuestamente en este libro apócrifo,
Y Enoc va y les comparte el juicio, no les va a compartir gracia, les va a compartir el juicio de Dios a esos ángeles caídos. Entonces, la primera postura es que se refiere a Enoc y no Cristo el que descendió. Otros piensan que sí fue Cristo, pero que solo se limitó a compartir el juicio a los ángeles caídos de Génesis 6. Otros piensan que sí fue Cristo, pero que se limitó a compartir la salvación a los muertos solamente del diluvio en los tiempos de Noé. Porque usted recuerda, Dios deshizo ahí toda la tierra, ¿verdad? A través del diluvio, inundó todo, ya lo vimos eso, y cuando vimos Génesis. Entonces, que sí fue Cristo y predicó a todos los que habían muerto solamente del diluvio. Otra postura más, que sí fue Cristo y predicó a todos los que habían muerto y rechazado al Padre antes de que Él se manifestara en Cristo. Sea cual sea la correcta, mis amados hermanos, sea cual sea la correcta y sea cual sea la que usted quiera creer, que yo le voy más a la última, independientemente cuál sea la correcta, debemos rechazar sin duda la primera de Enoc, definitivamente, pues el pasaje está hablando de Cristo, esa queda rechazada. La segunda y más importante es que sin duda Cristo bajó y dio oportunidad de arrepentimiento con su muerte expiatoria a todos los que antes de él habían fallecido y rechazado al Padre. Con esto nos debe quedar claro que no hay rincón del universo que no haya alcanzado la gracia poderosa de nuestro Señor Jesús. Y después nos menciona algo breve ahí del bautismo. ¿Y a qué vamos con eso? El agua simboliza el juicio de Dios sobre el pecado y la liberación a una nueva vida. Porque eso es, por eso pone Pedro el ejemplo de Noé, porque el agua fue un juicio que Dios creó para la humanidad en ese momento, pero a la vez la misma agua con el arca estaba dando ¿qué? Vida y salvación, porque es con Noé y sus seis tripulantes más ahí, que en ese caso eran sus 3 hijos con sus 3 esposas, Noé y su esposa, esos 8, estaba en medio de esas aguas del juicio, estaba Dios también manteniendo la vida y vino una nueva generación con la vida de Noé y su familia. Y eso lo vemos obviamente a través de Cristo. Por eso el agua simboliza el juicio de Dios sobre el pecado, pero a la vez la liberación para una nueva vida. En Marcos 10, 38 y 39, Jesús habló de su muerte como su bautismo. Recordará usted que los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Jacobo y Juan van porque mandan a su mami, de estos ya señores, mandan a su mami, oye, Señor, fíjate que quiero que mis hijos, que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, y le dice el Señor, ¿podrán beber ustedes de la copa? Sí, podrán beber del bautismo que voy a pasar. Era el sufrimiento, era la muerte expiatoria. Ahora, hermanos, a veces se ha canalizado a Cristo como un fatalista y como que ya voy a morir, ¿no? El Señor no es que anhelara la muerte, Él sabía que iba a morir, pero tampoco la anhelaba, francamente, y eso no significa que tuviera miedo, pero Él sabía en qué momento iba a pasar eso. Entonces, Él sabía que su bautismo, las aguas, Él tenía que pasar por las aguas de la muerte, Él tenía que pasar por las aguas del sufrimiento. Entonces, por eso les dice, ¿podrán beber la copa? Sí, porque van a sufrir. ¿Podrán sumergirse en el bautismo que voy a ser sumergido? Sí, porque sin duda Cristo sabía, pero lo que Él dice, lo que yo no puedo hacer. O sea, con esto del bautismo y la copa, hermano, quiero que entiendas que les está diciendo, ¿van a sufrir conmigo? Sí, yo creo que ellos no entendían eso, ¿eh? Estoy seguro que ellos no entendían, pero Cristo sabía de lo que hablaba, del sufrimiento, la copa de la ira de Dios, la copa del sufrimiento, el bautismo, bajo sumergirse a las aguas de la muerte, porque todos ellos murieron como mártires compartiendo el evangelio. Buena excepción de Juan. Juan fue el que se medio salvó, aunque quedó casi tostado y rostizado cuando lo metieron en aceite hirviendo y exiliado en la isla de Patmos. Pero bueno, pues Jesús le está diciendo, ustedes van a sufrir por medio del bautismo, sumergirse a través de la muerte y van a sufrir a través de la copa, también de la ira, del sufrimiento. Pero si hay algo que no puedo hacer es ponerlo ustedes a la derecha y a la izquierda, porque eso solamente mi Padre lo hace. Bueno, entonces, en Marcos 10, 38 y 39, Jesús habló de su muerte como el bautismo. Ahora, como conclusión, para nosotros como creyentes, la muerte de Cristo es el medio de limpieza para el pecado y el inicio de una nueva vida. Y para eso, nuevamente, la última enseñanza, tienes que recordar la expiación de nuestro Señor Jesucristo y darle las gracias, decirle, Padre precioso, Señor,
Gracias por esto que tú hiciste por medio de tu muerte, porque es a través de la muerte, el juicio que Él llevó a nosotros ahora, que hermanos, son esas aguas que ahora nos llevan a la vida. Pero eso no implica que también nosotros pasemos por las aguas de la muerte o por las aguas del sufrimiento. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios porque Él nos lleva, ¿verdad? Por medio de Jesucristo a su preciosa presencia, ese sentido doble, judío y griego. Muy bien, vamos a hacer una oración para concluir. Dios, gracias por la oportunidad de compartir palabras, Señor. Me emociona, me apasiona, me conmueve, Dios, compartir tu palabra. Yo oro en este momento por los hermanos para que hagan mella en su vida esta palabra, Dios. No sé qué es lo que haya el Espíritu Santo hablado a su corazón. Ayúdanos a no olvidarnos de tu expiación, Dios. Ayúdanos a compartir nuestra esperanza, nuestra fe, como debe de ser, de una manera apacible, tranquila, sin llegar a la bronca, a las peleas. Ayúdanos a no ser imprudentes, Señor, en ocasiones. Debemos de compartir con gentileza nuestra fe, precioso Dios. Ayúdanos a vivir una vida sin temores. Oro por los hermanos que tienen temor y no entiendo, francamente, algunos, porque no estoy en su situación, por eso me atrevo a decir, no los entiendo, pero tampoco los critico, Señor. Yo no sé qué pasaría por mi mente si fuera diabético, hipertenso, o si sufriera de asma, no sé, la gente que está propensa a eso, o si no fuera O positivo, no lo sé, Señor, francamente. Por eso digo, no los juzgo, Dios, porque esto también incluye el asunto de nuestra esperanza, respetar el ideal, la vida de otros hermanos. Señor, ayúdanos a llevarnos bien, Padre precioso, unos con otros, con gentileza, que no cambiemos nuestras actitudes unos con otros, Dios. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Ayúdanos a que no se nos olvide que somos hermanos, que somos pecadores, Señor. Todos, incluyéndome a mí también como pastor. No soy perfecto, Dios. En tus manos estamos, en tus manos está la iglesia, vive la esperanza, en tus manos está tu servidor, en tus manos está el rebaño, Dios. Siempre estoy orando para que protejas el rebaño que me permites pastorear, guárdalos. Pero sobre todo, como vimos hoy, que vivan una vida sin temor, que vivan una vida, Señor, recordando tu expiación y que vivamos, Señor, siempre una vida dando testimonio de una manera gentil, amable, sin enojarnos unos con otros. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.